Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Uno de los escritores más importantes para el fantástico, la ciencia ficción y el terror de toda la historia, dueño de un universo literario y de una idea que hasta ese momento no había llegado a florecer, esa que dice que el ser humano es algo insignificante rodeado de misterios mucho más grandes y poderosos que él, creador del horror cósmico, de seres de una naturaleza imposible de entender para los límites de nuestro conocimiento, y de realidades paralelas ocultas capaces de dirigir y dar sentido al espacio, al tiempo y a la propia existencia. Howard Philip Lovecraft. Nacido en Providence en 1890 y cambiando con su escritura varios géneros literarios para siempre, su obra ha sido varias veces intentada llevar a la gran pantalla, casi siempre con resultados que no hacen justicia a los relatos de los que parten, pero en muy pocas ocasiones han salido películas que en mayor o menor medida trasladan la idea o puntos interesantes de manera acertada. Hoy vamos a repasar las mejores producciones que han salido del legado del autor norteamericano. Bienvenidos a las 7 mejores películas adaptadas de la obra de Howard Philip Lovecraft. Una de las adaptaciones más olvidadas y que resulta más que interesante es la aparecida a comienzos de los 90 El Resucitado, dirigida por Dan O'Bannon tras la maravillosa El Regreso de los Muertos Vivientes, y que nos mostraba a un detective intentando ayudar a una mujer, la cual había perdido a su marido, desapareciendo de manera misteriosa. Resulta que este llevaba muchos años jugando con poderes ocultos para desentrañar los secretos de la vida, la muerte, el más allá, y todo con el objetivo de conseguir dominar de alguna manera los métodos de resurrección tras fallecer. Una adaptación genial, aunque en diferente época y con distintos matices de El caso de Charles Dexter Ward, una de las obras más importantes de Lovecraft, que también unía ese thriller policíaco que vemos en el film con el tema ocultista y sobrenatural propio del imaginario del escritor. Una buena manera de sumergirse en esa historia a pesar de sus diferencias, y que por cierto tiene versión anterior del 63 del gran Roger Corman y protagonizada por Vincent Price, El Palacio de los Espíritus, todo un clásico del terror que, a pesar de tener como título un poema de Edgar Allan Poe, adapta la novela corta del de Providence, también libremente, pero funcionando de maravilla. Adaptaciones de Lovecraft protagonizadas por el mismo Lovecraft. Esa es la propuesta de la singular antología de 3 relatos y un hilo conductor maravilloso aparecida en 1993. Y es que mediante el mismo escritor, el cual busca el Necronomicon, el libro de los muertos durante los años 30, nos traslada a algunos de sus relatos. Christopher Gans, Brian Yuzna y Sasuke Kaneko dirigen 3 historias que beben de la década anterior a la de su estreno, llena de efectos prácticos, bizarradas máximas, pero todo ello con un encanto especial tanto en la trama central, en la que Jeffrey Combs interpreta al de Providence, como en las otras 3. Mediante el libro capaz de unir este mundo con el de los muertos, con otras dimensiones donde habitan monstruos y criaturas de todo tipo, incluidos los reyes de los temores de los humanos, se nos abre la puerta a adaptaciones más o menos fieles, como Aire Frío, relato corto que posiblemente sea el mejor versionado. Una especie de Creepshow o Tales from the Crypt, pero dentro del universo de Lovecraft. No es perfecta, pero a mí me sigue encantando. Si hubo una década en la que se intentó llevar al cine la obra de Howard, esa fueron los 80, en la que los medios y el presupuesto no era lo más importante, sino las ideas y la manera de querer llevarlas a cabo. Dentro de ese concepto, Stuart Gordon repetiría el intento de trasladar el horror cósmico al cine de terror y a la ciencia ficción, por ejemplo, con la que estáis viendo, donde 2 doctores intentan, mediante la estimulación de la glándula pineal, alojada en el cerebro, abrir una especie de portal a otros mundos y realidades, y obviamente sale mal. La aquí llamada Resonator es una locura maravillosa producida por el anteriormente citado Brian Yuzna y protagonizada por el también citado en el Necronomicon Jeffrey Combs, que adapta el cuento homónimo de Lovecraft escrito en 1920, una mezcla de gore, comedia, terror y ciencia ficción que seguía la estela de una que mencionaremos un poco más adelante en cuanto a tono y que sigue teniendo una personalidad brutal, serie B de la buena, llena de momentos icónicos y que a su manera versiona con encanto el escrito original.
Sí, bueno, vale, este puesto 4 no es directamente una película, forma parte del Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro, una serie por cierto muy Lovecraftiana y que destila horror cósmico en casi todos sus episodios, pero por su duración, por cómo está tratada y por lo interesante que resulta en comparación sobre todo con el cuento original, es de mis favoritas. El modelo de Pickman, un joven pintor que conoce a otro experimentado y que es capaz de llevar a cabo cuadros sumamente extraños, magnéticos y poderosos a través de sus imágenes, siempre monstruosas, oscuras, recargadas y siniestras. Obras que llevan al primero a desdibujar su realidad a medida que más y más se obsesiona con ellas. Ben Barnes y Crispin Glover dan forma a una libre adaptación del relato original, pero que básicamente va por el mismo sitio, aunque tenga puntos en los que difiere, obviamente, está bastante bien adaptado. Y eso que tampoco es, una vez más, una historia fácil de poner en pantalla. Uno de los mejores capítulos del Gabinete, sin lugar a dudas. Se nos había quedado pendiente mencionar la anterior ida de olla de Stuart Gordon a From Beyond y aquí está, joya de culto de la serie B, del gore, de la ciencia ficción, del terror, de los zombies, de mil cosas. Reanimator es una de las pelis más locas que se han creado jamás, explosiva, irreverente, tan absurda como seria en lo que se nos quiere contar. Un científico está convencido de que por medio de la química se puede devolver la vida a los muertos, mediante un compuesto que reactive de alguna manera todo el funcionamiento del organismo. Así, Herbert West consigue mediante ese líquido verde y brillante tan icónico lo que pretende. A pesar de tener esa visceralidad del cuento corto de 6 capítulos de Lovecraft, lo que hacen Stuart Gordon y Brian Yuzna es llevar a otro nivel la idea principal, dando un giro a ese principio sobre el mito de Frankenstein y explotando en la fiesta salvaje que todos recordamos. El puesto 2 del vídeo tiene sorpresa porque no solo se trata de un film, sino de dos, ambos producidos y hechos directamente por la Fundación Lovecraft Historical Society, intentando llevarnos a las mismas páginas de los cuentos que nos vienen a contar. La primera, de 2006, es nada menos que la adaptación de posiblemente el relato más famoso del de Providence, La llamada de Cthulhu, donde tras la muerte en extrañas circunstancias de un profesor, la investigación revela que puede tener algo que ver con un misterioso monstruo, una especie de dios acuático con culto propio. A pesar de ser de 2006, se intentó, y se consiguió, que la peli se viera como una cinta de los años 20, época en la que se desarrolla la historia original, utilizando métodos de grabación poco convencionales e incluso se optó por que la película fuese muda, algo que a lo mejor puede sacaros a más de uno y puede no resultar apetecible, pero creedme que merece la pena probarla. Y de 2011, The Whisperer in Darkness, la cual versiona la novela corta en la que un profesor escéptico viaja a Vermont a buscar criaturas extrañas incitado por un compañero suyo. Más convencional, quizás menos inspirada que la anterior, pero en resumen, una manera, bueno, mejor dicho, dos buenas maneras de acercarse a Lovecraft de forma diferente y quizás, sí, más directa. Pero para mí, la mejor adaptación que se ha llevado al cine de la compleja obra de Lovecraft sin duda es la que estáis viendo, por lo ambigua pero directa que resulta, lo accesible que es para todo el público a pesar de tratar de lo que trata y que no era nada fácil hacer. Color Out of Space, o El color que cayó del cielo. En el film, una familia que vive apartada en una casa en mitad del bosque es testigo de cómo una noche aparece de repente un meteorito que aterriza cerca de ellos, dejando en el momento de impacto un brillo rosa o morado como nunca antes habían visto. Poco después del suceso todo empieza a cambiar, y aunque en el cuento original el color no era así, sino una especie de luz transparente o invisible que se sentía con un tono que el cerebro humano no era capaz de identificar, dime tú cómo recreas eso en una peli. Toda la parte surrealista, onírica, la más cósmica y cómo va sembrando el verdadero terror entre los personajes sin que puedan hacer nada ni entender qué está pasando, son un muy buen ejemplo de las ideas que manejaba Lovecraft con este cuento. Intentado anteriormente con The Curse del 87 o con el episodio de Los Simpson del tomaco, creo que esta es la mejor. ¡Ah! ¡Papá! ¡Sabe igual que la abuela! Gracias por ese pedazo de apoyo a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar siempre ahí mes a mes haciendo que esto siga adelante. Sois una parte muy importante. Y bichos, dejadme en la caja de comentarios qué pensáis de Lovecraft, de sus adaptaciones, de su obra. ¿Creéis que se podría hacer algo a la altura? Lo que queráis, como siempre, dejad ese like si os ha gustado el vídeo, suscribíos y nos vemos en la próxima.
Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14. She said bullshit. I think you better quit.